Vení, limpiadora. Toca algo gracioso para divertir a mis invitados. El maestro reía. El teatro entero reía con él. Ella se sentó frente al piano y apoyó las manos sobre las teclas. Lo que sonó esa noche hizo callar a la sala entera. El Teatro Solbeira respiraba distinto antes del amanecer. Itatí lo sabía mejor que nadie. Conocía la hora exacta en que el frío del mármol dejaba de morder a través de las suelas gastadas. El minuto preciso en que la primera luz se filtraba por los ventanales altos y caía, oblicua, sobre las butacas vacías. Conocía el olor de la casa a esa hora. Cera de madera, polvo viejo, el dulzor rancio del terciopelo que guardaba el aliento de 1000 noches de aplausos. Antes del amanecer el teatro no era de nadie. Por unas horas, antes de que llegaran los demás, era casi suyo. Empujó el carro por el pasillo central. Las ruedas chirriaban contra el piso, un sonido fino y agudo que ella había aprendido a no escuchar hacía mucho. Pasó el paño por los apoyabrazos, uno por uno, sin apuro. Nadie cronometraba ese tramo, nadie la miraba. En el Solbeira, una mujer con un trapo en la mano era parte del mobiliario, tan invisible como las molduras doradas del techo que ya nadie levantaba la cabeza para mirar. En el centro del escenario, bajo una funda gris, dormía el piano de cola. Itatí no lo miraba. Hacía años que entrenaba ese músculo difícil, el de no mirarlo. Pasaba a su lado 2 veces por jornada. Lo rodeaba para barrer la tarima y mantenía los ojos clavados en el piso de tablas. El instrumento estaba prohibido. No por una regla escrita en ninguna parte, sino por algo más viejo y más firme que cualquier cartel. El piano del Solbeira se tocaba con permiso, y el permiso no era para gente como ella. Lo había entendido el primer día. Lo recordaba cada mañana, como quien se persigna al entrar a una iglesia ajena. «Llegaste temprano otra vez». La voz vino desde el foso. Itatí se enderezó despacio. Tobías subía por la escalerita lateral con el maletín de herramientas colgando del hombro y el paso lento de quien todavía no terminó de despertarse. «No podía dormir», dijo ella. «Vos nunca podés dormir». Dejó el maletín sobre el borde del escenario y se sentó, dejando colgar las piernas hacia el foso vacío. «Un día de estos te voy a encontrar viviendo acá adentro, entre las butacas. Peores casas tuve». Tobías sonrió. Era el único en toda la casa que le hablaba como se le habla a una persona y no a una función. Afinaba los pianos del Solbeira desde que era casi un chico, y arrastraba esa costumbre rara de tratar a todo el mundo del mismo modo, al director artístico y a la mujer de la limpieza, como si nadie le hubiera avisado todavía de que el mundo no se organizaba así. «Tengo que dejar este monstruo a punto antes de que abran las puertas», dijo, palmeando la funda gris. «¿Sabes lo que se viene? ¿Te enteraste?» «No me entero de nada. Por algo será. Vuelve, Vescovi». Lo dijo con una mezcla extraña de respeto y vértigo, bajando un poco la voz, como se nombra a alguien que está a punto de entrar a una habitación. El maestro en persona, después de tantos años lejos de esta casa. Y no vuelve con cualquier cosa, Itatí. Vuelve con el jardín cerrado. El paño se detuvo sobre el terciopelo. Fue apenas un instante. Los nudillos de Itatí se pusieron blancos sobre el apoyabrazos de la butaca. Después la mano siguió, dando vueltas mansas sobre una tela que ya estaba limpia, como si nada hubiera pasado. «No la conozco», mintió. «¿Cómo no vas a conocerla?» Tobías abrió los brazos, casi ofendido en nombre de la música. «Es la obra que lo hizo grande, la que sonó en medio mundo. Dicen que va a haber una gala enorme para el aniversario. Toda la gente importante de la ciudad metida acá adentro, las luces, la prensa, los discursos. Una noche de esas que pasan una vez cada tanto». Se quedó mirando el piano con devoción. «Y este viejo va a estar en el centro de todo. Tengo que dejarlo perfecto. Si una sola cuerda desafina esa noche, me echan a patadas. No va a desafinar. Vos sos bueno». «Soy prolijo, no es lo mismo». La miró de costado. «¿Estás bien? Te pusiste rara. Tengo que terminar el palco alto antes de que llegue el resto». Levantó el carro. «Suerte con el monstruo». Se fue por el pasillo sin mirar atrás. Tobías se quedó con una herramienta en la mano y la frase a medio terminar en la boca, con la cara de quien siente que perdió una parte importante de una conversación, y no sabe cuál. Esa misma mañana colgaron el cartel en el hall. Itatí lo vio desde el fondo, de rodillas,
mientras fregaba los escalones de mármol con el cepillo. 2 hombres desenrollaron la tela contra la pared principal. 3 metros de altura tensados con cuidado. Arriba, el nombre del maestro en letras que parecían fundidas en oro. Y debajo, en cursiva, el título: El jardín cerrado. Se quedó con el cepillo hundido en el balde. El agua fría le trepó por la muñeca y ella no la sintió. Miraba esas 3 palabras como quien encuentra de pronto una vieja foto suya, robada, colgada en la pared de la casa de un desconocido. No es para quedarse mirando, es para limpiar. Hortensia del Valle bajaba la escalera con el paso medido de siempre, una carpeta apretada contra el pecho como un escudo. Administraba el Solveira igual que se administra un templo, con devoción absoluta por el prestigio y muy poca paciencia para la gente que lo sostenía de rodillas. «Disculpe», dijo Itatí, y volvió a hundir el cepillo en el agua turbia. «La gala del maestro va a llenar esta casa de gente que importa de verdad». Hortensia se detuvo en el último escalón. «Quiero el teatro impecable de arriba abajo. Y quiero al personal donde corresponde, que es lejos de la vista. ¿Nos entendemos?» «Sí, señora. El maestro Vescovi tiene sus exigencias, y yo se las respeto al milímetro». Bajó un poco la voz, como quien transmite un dogma sagrado. No le gusta que le toquen sus cosas, no le gusta el desorden. Y sobre todo, escúcheme bien, no quiere a nadie cerca de su piano. Nadie. Que quede claro abajo también, con el resto. Quedará claro. Eso espero. Hay mucha gente que daría una mano por trabajar en esta casa. Hortensia siguió su camino sin esperar respuesta, los tacos repicando contra el mármol. Que brille ese piso. Itatí fregó el mismo escalón hasta que el mármol estuvo a punto de gastarse. Miraba su propio reflejo partido en el agua, deshecho en ondas cada vez que el cepillo lo tocaba. Esa obra había nacido en otra vida, en una vida que ella misma había enterrado con sus propias manos, una palada de silencio por vez, hasta convencerse de que el pozo estaba tapado para siempre, y ahora colgaba en letras de oro sobre la pared del hall, con el nombre de otro hombre por encima del suyo. Los días siguientes la casa se llenó de movimiento. Llegaron técnicos, vestuaristas, músicos, un ejército de caras nuevas que la miraban todavía menos que las de siempre. Empezaron los ensayos. Y una tarde, mientras Itatí cargaba un balde por el pasillo de servicio que corría detrás de la sala, la orquesta atacó los primeros compases de El jardín cerrado del otro lado de la pared. El balde se le resbaló de la mano. El agua se derramó en silencio sobre las tablas. Itatí apoyó la palma abierta contra la pared, como si pudiera tocar la música del otro lado. Los dedos de la otra mano se movían solos contra la tela del delantal, marcando teclas que no estaban ahí, encontrando un camino que el cuerpo recordaba sin permiso. Cerró los ojos. La frase subió, se abrió hacia arriba con esa pregunta sin respuesta, y entonces llegó el punto exacto donde la música, del otro lado, se aplanaba, donde faltaba algo, donde alguien había arrancado una voz entera y nadie del público se había dado cuenta jamás. Se quedó así, con la frente contra la pared fría, hasta que el ensayo paró. Después juntó el agua del piso, escurrió el trapo y siguió. Empezó a quedarse de noche. Al principio se decía que era por el trabajo, que había más para limpiar con tanta gente entrando y saliendo, que convenía adelantar. Pero la verdad tenía otra forma, y ella la conocía bien. La verdad era que cuando todos se iban y el Solveira quedaba a oscuras y en silencio, sus pasos la llevaban solos hasta el borde del escenario, hasta esa funda gris bajo la que dormía lo que ella no se permitía nombrar ni siquiera de noche. Una de esas noches encontró a un viejo sentado en la última fila de la platea. Estaba tan inmóvil que casi pasa de largo sin verlo. Un hombre de manos manchadas por los años, con un cuaderno cerrado sobre las rodillas, mirando el escenario vacío como quien escucha una música que dejó de sonar hace mucho. «El teatro cerró hace rato», dijo Itatí. «No debería estar acá adentro a esta hora. Yo entré a estos pasillos antes de que usted naciera, señora». El viejo no se dio vuelta. «Eleuterio Canepa. Escribí sobre esta casa durante media vida. Sobre quién tocaba bien, quién tocaba mal, quién merecía el aplauso y quién se lo robaba. Ahora ya no escribo. Solo vengo a mirar. Es más honesto». «¿Mirar qué?» «No hay nada. La sala está vacía. Los fantasmas, señora». Sonrió apenas, sin alegría. «Este lugar está lleno.
Algunos ya se fueron. Otros todavía respiran y andan por acá, haciéndose los muertos. Por fin giró la cabeza y la miró, y algo en sus ojos cansados se detuvo en ella un segundo de más, como una aguja que tiembla sobre una cuerda antes de decidir si la pulsa. Usted también se queda hasta tarde. Me di cuenta. La gente que no puede irse de un lugar casi siempre dejó algo enterrado adentro. Buenas noches. Se levantó con esfuerzo y se fue, despacio, golpeando suave el piso a cada paso. Itatí se quedó sola en la platea a oscuras, con el corazón latiéndole fuerte sin una razón que pudiera nombrar. Y esa noche, por fin, no pudo más. Subió al escenario. Las luces de emergencia teñían todo de un verde tenue y enfermo. Se acercó al piano. Le temblaban las manos, y no era de frío, cuando tomó el borde de la funda, y con el cuidado de quien destapa algo que duerme y podría despertarse, la deslizó hacia un costado. La madera negra brilló bajo la luz pobre. El teclado apareció entero. Una hilera larga y paciente de blanco y negro, esperando como si supiera que ella iba a venir. Itatí se sentó en la banqueta. El cuerpo encontró la altura antes que la cabeza. Las rodillas calcularon solas la distancia justa al instrumento. Apoyó los dedos sobre las teclas sin hundirlas todavía. Solo el peso, el contacto, el frío del marfil le subió por las manos como una corriente. Cerró los ojos. Respiró el polvo y la cera. Y tocó. No fue una escala ni un ejercicio de calentamiento. Fue la primera frase de El jardín cerrado. Salió de sus manos sin que ella tuviera que pensarla. Entera, redonda, como agua que rompe por fin un dique podrido. Una frase grave, contenida, que se abría hacia arriba con una pregunta que nunca encontraba respuesta. La sala vacía se la devolvió amplificada, llenando cada palco oscuro hasta el techo dorado. Tocó la segunda frase, y la tercera. Sus manos sabían el camino mejor que su memoria. Lo sabían de un modo que no se aprende escuchando un disco ni copiando una partitura. Lo sabían desde adentro, desde un lugar anterior al nombre que la obra tenía colgado en el hall. Y entonces, desde la oscuridad de la platea, una voz cortó el aire en dos. Esa parte no va así. Itatí levantó las manos del teclado como si quemara. El último acorde quedó vibrando solo en la sala enorme, muriéndose despacio contra las paredes. No estaba sola. Esa parte no va así, repitió la voz desde la sombra. El maestro la toca distinta, más limpia. Las luces del escenario se encendieron de golpe, una bofetada blanca. Itatí se cubrió los ojos con el antebrazo. Cuando volvió a abrirlos, una figura subía por la escalerita lateral, y el alivio le aflojó los hombros antes incluso de terminar de reconocer la cara. Tobías, le salió en un susurro ronco. Casi me matás del susto. Yo te maté a vos. Tenía los ojos muy abiertos, y la voz le temblaba un poco. Itatí, llevo no sé cuánto tiempo parado ahí abajo sin animarme a respirar. Vine a buscar una llave que me había olvidado en el foso y... Se detuvo a unos pasos del piano, mirándolo como si el instrumento se hubiera convertido de pronto en otra cosa. ¿Qué fue eso? ¿Qué acabas de hacer? Nada, ya me estaba yendo. Empezó a bajar la tapa sobre las teclas. ¿Nada? Soltó una risa sin gracia, pura tensión. Eso no fue nada, por favor. Yo afino este piano hace años. Escuché sentarse acá a media docena de pianistas con nombre, gente que llena salas, y nunca, lo escuché sonar como recién. Baja la voz. No hay nadie. Igual la bajó. Cerraron todo hace rato. Estamos solos. Se sentó en el borde del escenario, justo enfrente de ella, y sin darse cuenta, le bloqueó el único camino de salida. No te voy a delatar, quédate tranquila. Pero no me pidas que haga de cuenta que no vi lo que vi. Eso que tocaste no se aprende en 2 noches a escondidas. Eso lleva una vida entera adentro de las manos. Itatí no contestó. Mantuvo las manos cruzadas sobre la falda, una apretando a la otra para que las dos dejaran de temblar. «Hay algo más», siguió Tobías, despacio, como quien se acerca a un animal que puede salir corriendo. «Cuando arrancaste, hubo una parte, en el medio, una vuelta, justo antes de que la melodía baje. Levantó la mano y la movió en el aire, dibujando la frase. El maestro, ahí, sostiene el acorde. Lo deja sonar limpio y sigue de largo. Lo escuché 1000 veces. Vos no. Vos metiste una voz abajo, con la mano izquierda. Una segunda línea,
como si una mano le contestara una pregunta a la otra. Bajó la mano y la miró fijo. Eso no está en la obra, Itatí. Yo la conozco nota por nota. Eso no existe. El silencio se estiró entre los dos, largo y tenso como una cuerda a punto de cortarse. Sí existe, dijo ella al fin, casi sin voz. Siempre existió. Lo que no existe es la versión que ustedes conocen. Esa la fabricaron. ¿De qué estás hablando? La partitura que toca él está mutilada. Las palabras le salieron antes de que pudiera frenarlas, y una vez afuera ya no había forma de volver a meterlas adentro. Le arrancaron esa voz porque era difícil de tocar bien, y porque alguien decidió que la obra sonaba más vendible sin ella, más simple, más fácil de aplaudir de pie. Tobías la miraba sin entender del todo, pero en alguna parte ya empezaba a entender de otra manera, con esa parte del cuerpo que comprende antes que la cabeza alcance a poner las palabras en orden. ¿Y vos cómo sabes eso?, preguntó, y la pregunta le salió frágil. Nadie sabe eso. Ni los músicos de la orquesta lo saben, ni el director. Lo sé. Es lo único que me quedó, saberlo. Eso no es conocer una obra. Se puso de pie, lento, como si el piso se hubiera vuelto inseguro. Eso es saber lo que la obra era antes de que la tocaran con un cuchillo. Dio un paso hacia ella. Itatí, ¿quién sos vos? ¿Quién eras antes de entrar a limpiar acá? Ella levantó la cabeza, y por primera vez en muchísimo tiempo, no bajó los ojos al piso. Soy la que limpia este teatro, dijo, y la voz no le tembló. Eso es lo que soy ahora. ¿Ahora? Esa palabra esconde todo lo demás. No preguntes más, por favor. Algo se le quebró por dentro, fino, apenas audible, como una cuerda aguda que cede. Lo que sé me costó todo lo que tenía en este mundo, Tobías. Absolutamente todo. Y lo único que me quedó al final fue desaparecer. Aprender a no mirar el piano, a no escuchar cuando ensayan, a pasar el trapo y callarme. Si esto que viste sale de acá, lo poco que me queda también se va. El trabajo, el techo, el silencio, que es lo único que me deja dormir de noche. Todo. Tobías se quedó callado. Afuera, muy lejos, un camión cruzó la calle vacía. El ruido se filtró espeso por las paredes gruesas y se apagó. El olor a polvo y a cera flotaba entre los dos. «Hay algo que no me estás diciendo», dijo él al fin. «Y no es chico, es enorme». Se pasó la mano por la cara. «Esa voz que tocaste recién, si vos tenés razón, si de verdad le arrancaron una parte entera a El Jardín Cerrado, eso no es un detalle técnico de música. Eso significa otra cosa. Significa que la obra que hizo grande a Vescovi no es del todo de Vescovi», lo dijo. Y al decirlo en voz alta, se asustó de sus propias palabras, como si recién al escucharlas afuera, entendiera el tamaño de lo que estaba tocando. Itatí no lo confirmó. No hizo falta. Su silencio fue una piedra que cayó al fondo de un pozo muy hondo. Y los dos esperaron, mucho rato, hasta escuchar el golpe lejano contra el agua. «Por eso te pones así cada vez que mencionan el cartel», murmuró Tobías. «Por eso nunca mirás el piano cuando pasás. Por eso te quedás de noche. Estás acá, justo en este teatro, limpiando el único lugar del mundo donde esa obra... Basta, te lo pido». Itatí se levantó de la banqueta de un movimiento. «Olvídate de esta noche. Hacelo por vos, no por mí. Vos sabés cómo es la gente que manda en esta casa. Lo que estás empezando a saber no te conviene. A nadie le conviene. Y si te conviene a vos que alguien lo sepa». Tobías la miró, y ya no había miedo en su cara. Había otra cosa. «¿Cuánto tiempo más vas a fregar pisos a la madrugada arriba de un secreto que te está comiendo viva?». La pregunta la golpeó de costado, en un lugar sin defensa. Itatí abrió la boca, y no llegó a contestar, porque las luces de la platea se encendieron, todas a la vez, una catarata de blanco que cayó sobre las butacas vacías hasta el último rincón de la sala, y una voz, desde el fondo del hall, recortada contra esa claridad, cruzó el teatro entero con la frialdad afilada de una hoja. «¿Se puede saber qué hacen ustedes dos tocando ese piano?». Hortensia del Valle estaba parada bajo el arco de la entrada, la carpeta apretada contra el pecho. Y no estaba sola. Detrás de ella, media cabeza más alto, una segunda figura acababa de detenerse, inmóvil, en el umbral. Itatí no podía verle la cara contra el contraluz. No le hizo falta.
Por el modo en que el cuerpo entero se le volvió de piedra antes de que la cabeza entendiera nada, supo exactamente quién era el hombre que acababa de entrar. Antes de que la cabeza entendiera nada, supo exactamente quién era el hombre que acababa de entrar. Después de tantos años, había vuelto. El hombre cruzó el escenario sin apuro. No miró a nadie. Fue derecho al piano, apoyó la palma abierta sobre la tapa todavía levantada, y la sala enorme se quedó esperando, como si hasta el aire le tuviera respeto. Maestro, le pido 1000 disculpas. Hortensia avanzó con la carpeta apretada contra el pecho, la voz convertida de pronto en seda. Esto no va a repetirse. El personal tiene órdenes estrictas de no acercarse a su instrumento. Le aseguro que la responsable de semejante... ¿Quién tocaba? La interrumpió sin levantar la voz. Eso fue lo peor. Que no levantó la voz. Nadie contestó. Tobías dio medio paso adelante, con una herramienta todavía en la mano. Fui yo, maestro. Estaba probando la afinación de los agudos y se me fue la mano. No vuelve a... Vos no. Adriano ni lo miró. Mantuvo la palma sobre la madera negra, los ojos clavados en algún punto del teclado. Lo que escuché entrando desde el hall no lo toca un muchacho que afina cuerdas. Por fin levantó la cabeza. Su mirada recorrió el escenario despacio, sin prisa, hasta detenerse en Itatí. Fue ella. Hortensia giró como movida por un resorte. ¿Vos? El usted de antes se le cayó de golpe, y en su lugar quedó el desprecio puro. ¿Vos te sentaste en ese piano? Recogé tus cosas. Ahora mismo. En esta casa no hay lugar para gente que no sabe cuál es su sitio. Señora, ella no... Empezó Tobías. Cállate. Hortensia no le sacó los ojos de encima a Itatí. ¿Y vos habla? ¿No tenés nada que decir? Itatí dejó el carro. Las ruedas se quedaron quietas con un último chirrido fino. Podía mentir. Tenía la mentira lista, gastada de tanto guardarla. Solo apoyé las manos, señora. No sé tocar. Fue un descuido. Una frase y todo volvía a su lugar. El trapo, el balde, la madrugada, el silencio. Lo conocido, lo seguro. Miró a Tobías. El muchacho tenía la cara descompuesta, dispuesto a hundirse con tal de sacarla a flote. Y entendió, con una claridad que le dolió, que si ella mentía, él iba a seguir insistiendo en cargar la culpa hasta que lo echaran a él en su lugar. «Toqué yo», dijo. El muchacho no tuvo nada que ver. Entró después. El silencio se cerró sobre la sala como una tapa. Entonces ya está. Hortensia abrió la carpeta como quien firma una sentencia. Quedás despedida. Vas a salir por la puerta de servicio antes de que... Espera. La palabra de Adriano la frenó en seco. Hortensia se quedó con el lapicero en el aire. El maestro rodeó el piano. Se sentó en la banqueta sin invitación, con la naturalidad de quien vuelve a un trono. Acomodó los dedos sobre las teclas y tocó. Fue la misma frase, la de el jardín cerrado, la que se abría hacia arriba con una pregunta. La tocó limpia, perfecta, exactamente como la conocía el mundo entero. Y cuando llegó al punto en el medio, a la vuelta antes de que la melodía bajara, sostuvo el acorde, lo dejó respirar y siguió de largo, sin la voz de abajo, sin la segunda línea. Así es la obra, dijo sin darse vuelta. Así la escribí. Así la escuchó el mundo. Levantó las manos del teclado y por fin giró el cuerpo hacia ella. Pero usted, hace un rato, le agregó algo, ¿verdad? Una voz que no está. La escuché desde el fondo del hall, entre las sombras. Una mano contestándole a la otra. El cambio fue mínimo. Volvió al usted. Pero ahora el usted no era distancia. Era una pinza. «Habrá escuchado mal, maestro», dijo Itatí. «La sala devuelve cosas raras de noche». «No». Una sonrisa apenas dibujada. «Yo no escucho mal. Es lo único que nunca me falla». Apoyó un codo en la tapa del piano. «¿De dónde sacó esa voz, señora de la limpieza?» Y ahí, por un instante que duró menos que un parpadeo, Itatí dejó de estar parada en ese escenario. Estuvo en otra sala, mucho más chica, con un piano vertical desafinado y una ventana que daba a un patio donde no crecía nada. Estuvo escuchando una voz, su propia voz, más joven, preguntándole a alguien si esa segunda línea no sobraba, si no era demasiado triste para una obra que tenía que gustar. Y estuvo escuchando la respuesta de él, la de entonces, cuando todavía sonreía distinto. «Déjala.
Esa voz es lo único honesto que escribiste. Volvió. El patio se cerró. El piano vertical desapareció. No la saqué de ningún lado, dijo, y la voz le salió plana, controlada, una superficie tensa sobre algo que se movía abajo. Toqué lo que me pareció. No volverá a pasar. Adriano la miró un largo rato. Algo en su cara trabajaba. No era enojo. No era curiosidad de las que pasan. Era otra cosa, más fría y más profunda. La cosa que mira un hombre cuando encuentra una puerta que creía tapiada y la ve, de pronto, entreabierta. Hortensia. No dejó de mirar a Itatí. No la despidas. Maestro, que se quede. Se puso de pie, abotonándose el saco con un gesto de quien ya decidió y no piensa discutir. Falta poco para la gala. No quiero escándalos de personal. No quiero gente nueva tropezando con los cables. No quiero historias en los pasillos. Una pausa. Y la quiero a ella en mis ensayos. Que limpie el escenario cuando yo trabajo. Bajo mi vista. Hortensia abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Con todo respeto, no me parece prudente que el personal de limpieza esté presente mientras usted... No le pregunté si le parecía prudente. El tono no cambió, y por eso cortó más. Le di una instrucción. Como usted diga, maestro. Itatí sintió que el piso se le movía sin moverse. Había construido años enteros sobre una sola regla. No acercarse, no mirar, desaparecer cada vez que esa música sonaba. Y ahora el hombre que le había robado la vida acababa de ordenar, con la calma de quien pide un café, que ella pasara los próximos días a 1 metro de él, mirándolo tocar lo que era suyo, limpiando el polvo alrededor de su propio cadáver. «Pueden retirarse todos», dijo Adriano. «El afinador termina mañana temprano, y usted», miró a Tobías, «la próxima vez que quiera cubrir a alguien, aprenda a mentir mejor. Se le nota en las manos». Tobías se fue sin decir nada, pero al pasar al lado de Itatí, le rozó el brazo apenas, una presión corta, un acá estoy sin palabras. Hortensia salió detrás, los tacos repicando con furia contenida contra las tablas. Itatí juntó el carro y empezó a empujarlo hacia el lateral. Las ruedas chirriaron. Una cosa más. Se detuvo. No se dio vuelta. Esa voz que metió. La voz de Adriano había bajado, y al bajar, había cambiado otra vez. Ya no era el usted de la pinza ni el de la distancia. Era casi un susurro. Y tuteaba. La que no está en la partitura. La escribí yo, ¿sabes? Hace muchos años. La saqué porque sobraba. Porque era demasiado triste. Porque el público no paga para que le rompan el corazón sin avisar. La borré con mi propia mano y no la volví a tocar nunca. Para nadie. Hizo una pausa. Itatí escuchó sus pasos acercarse, lentos, sobre las tablas. Así que decime una cosa, señora de la limpieza. La voz quedó justo detrás de ella. ¿Cómo hace alguien para tocar una voz que solo existió en mi cabeza, que jamás salió de esta boca, que nunca, jamás, escribí en ningún papel? El carro temblaba apenas bajo las manos de Itatí. Apretó el mango hasta que los nudillos le dolieron. «¿Quién sos vos?», dijo Adriano muy bajo. «Date vuelta y mírame a la cara cuando me contestás». Itatí se dio vuelta. Lo miró a la cara por primera vez en años. Y descubrió que el tiempo le había trabajado a él lo mismo que a todos. Lo había hecho más él, más seguro, más pulido, más dueño del aire que respiraba. «No soy nadie, maestro», dijo. «Una mujer que de joven estudió un poco de música y la dejó. Habré escuchado esa vuelta en algún disco viejo y se me quedó en los dedos. Pasa, no pasa». Adriano ladeó la cabeza. Los dedos no inventan lo que no entienden. Dio un paso y la luz le cayó de lleno. «Pero está bien. Juguemos. Sentate». «Maestro, tengo que...» «Sentate», señaló la banqueta. «Quiero escucharte de cerca. Toca esa obra que conoces tan bien. Con tu voz de más, la que se te quedó del disco. Móstrame». Era una trampa, y los dos lo sabían. Si tocaba, se delataba. Si no tocaba, era una mentirosa cualquiera y volvía al trapo. Él la miraba con la paciencia de quien ya ganó, y solo espera el placer de verlo confirmado. Itatí se sentó. La banqueta crujió. El teclado se abrió frente a ella, blanco y negro, infinito. Apoyó las manos. La temperatura del marfil le subió por las yemas, conocida, casi tierna. Y entonces no pasó nada. Sus dedos no se movieron.
Los miró como se mira a un animal que de pronto no obedece. Trató de empezar la frase. La primera, la que en la oscuridad había salido sola, entera, como agua. Pulsó una tecla. Salió torcida, dura, una nota sin nadie adentro. Probó la segunda. Peor. La mano izquierda no encontró el camino que tenía grabado desde antes del tiempo. Le temblaba. Los dedos se le trababan unos con otros como si recién esa madrugada los hubiera pegado mal. Bajo la mirada de él, sus manos eran las manos de una desconocida. Ah, Adriano dejó escapar el aire por la nariz. Una risa breve, satisfecha. Ya veo. Y Tati siguió intentando. Cada nota era una piedra. El sudor le bajó por la nuca. La sala enorme, que de noche le había devuelto su música amplificada, ahora le devolvía el ruido de una mujer que no sabía tocar. Para, por favor. Adriano levantó una mano como quien aparta un mal olor. Es penoso. Se acomodó el saco. Una aficionada con buen oído. Escuchaste el disco 1000 veces fregando pisos y te aprendiste de memoria un adorno que algún pianista metió por su cuenta. Eso es todo. Casi me haces dudar. Se inclinó apenas hacia ella y bajó la voz a ese tono privado, ese tuteo invasivo. Por un segundo pensé que eras alguien. ¡Qué ridículo! Se enderezó. Mañana temprano, ensayo. Quiero el escenario impecable. Y a vos lejos de este piano. Se fue. Sus pasos se perdieron por el pasillo del fondo, sin apuro, con la música de quien nunca tuvo que apurarse por nada. Y Tati se quedó sentada en la banqueta, con las manos todavía sobre las teclas que la habían traicionado. Las dio vuelta, las miró por dentro, las palmas abiertas hacia arriba, como si la respuesta estuviera escrita ahí. Años fregando, restregando, escurriendo. Años pidiéndoles que no recordaran. Y ahora, cuando por fin las necesitaba, le habían hecho caso demasiado tarde. Le hacen eso a propósito. La voz vino desde la platea a oscuras, y Tati no se sobresaltó. Eleuterio bajaba por el pasillo, golpe a golpe, con su cuaderno bajo el brazo. ¿El qué? Las manos. Subió al escenario con esfuerzo y se sentó en el borde, dejando colgar las piernas. Frente al que te quitó algo, las manos se cierran solas. Es el cuerpo protegiéndote. No quiere que toques delante del ladrón. La miró. Lo vi muchas veces, en esta misma sala. Músicos que en el camarín volaban, y arriba del escenario, frente a cierta gente, se volvían de madera. Usted no debería andar acá tampoco a esta hora. Ya lo hablamos. Vengo a ver los fantasmas. Abrió el cuaderno, lo cerró, sin mirarlo. ¿Sabes? Esa obra que el maestro va a tocar en la gala. El jardín cerrado. La que lo hizo inmortal. Una pausa larga. Yo estaba el día que nació. Y Tati no respondió. El aire se puso pesado. Hace muchos años, siguió Eleuterio, la voz baja, como quien desentierra algo que pesa. Hubo una muchacha, joven, sin nombre, sin apellido que abriera puertas. Estudiaba con él, y un día apareció esa obra, firmada por el maestro, y el mundo se arrodilló. Golpeó suave el cuaderno contra la rodilla. Pero la muchacha decía que era suya, que la había escrito ella, hasta la última nota. Armó un escándalo. Lloró en los pasillos. Juró por lo que más quería. ¿Y? La palabra le salió a Itatí sin que quisiera. Y le creyeron a él. Eleuterio sonrió sin alegría. Por supuesto que le creyeron a él. Era el maestro. Ella era nadie. Así que dieron vuelta la historia entera, como un guante. No fue él quien le robó a ella. Fue ella la que quiso robarle a él. La ladrona. La envidiosa que inventó una mentira para colgarse del genio ajeno. Negó con la cabeza. La hundieron tan hondo que desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Ni el nombre quedó. Solo quedó la versión que convenía. Itatí tenía la garganta cerrada. Cada palabra del viejo era una mano que le apretaba el pecho. ¿Y usted qué pensaba? Dijo apenas. Yo escribí lo que todos escribieron. Eleuterio bajó los ojos. Que era una pobre desquiciada. Lo escribí con estas manos. Las miró como ella había mirado las suyas. Pero hubo un detalle que nunca me dejó dormir tranquilo. Esa obra tenía una tristeza adentro, una segunda voz, una cosa que se metía por abajo de la melodía y te rompía sin avisar. Yo la escuché en el ensayo, una sola vez. Después, en el estreno, ya no estaba. La habían sacado. Levantó la cara. Y yo me pregunté,
Todos estos años. ¿Por qué un hombre le saca a su propia obra justo lo único que la hacía verdadera? Se quedó en silencio. La gente no le arranca el corazón a lo que ama. Se lo arranca a lo que robó, para que no se note de quién era. La sala entera pareció contener la respiración. Itatí volvió a mirar el teclado. Algo había cambiado en el aire, o en ella, o en las dos cosas. El viejo había dicho en voz alta lo que ella había enterrado tan hondo, que casi se lo había creído. Que la versión del mundo era una mentira con su nombre escrito al revés, que ella no era la que tomó, era la tomada, y que el día que sacaron esa voz de la obra, no sacaron un adorno. Sacaron a la persona para la que la había escrito, el patio donde no crecía nada, la ausencia que esa segunda voz nombraba sin palabras. Apoyó las manos otra vez sobre las teclas. Esta vez no había nadie ordenándole nada. No había trampa, no había mirada de dueño esperando el fracaso. Estaba ella, el piano, y un viejo que no le pedía que demostrara nada. Cerró los ojos, y las manos despertaron. No fue un milagro ruidoso. Fue lento, casi pudoroso. El primer acorde salió tímido, después más firme. La frase se abrió hacia arriba con su pregunta de siempre, y cuando llegó al medio, a la vuelta antes del descenso, su mano izquierda no dudó, bajó a buscar la segunda voz, la que él había amputado, la que dolía. La trajo de vuelta a la luz. Las dos manos conversaron, una preguntando, la otra respondiendo desde el fondo, y la obra entera se volvió de pronto lo que había sido antes de que un hombre la mutilara para que entrara mejor en los oídos cómodos. Itatí tocó, y mientras tocaba, algo dejó de pesarle. No el dolor. El dolor se quedó. Lo que se fue la mentira de que no podía. Sus manos sabían. Habían sabido siempre. Solo habían estado esperando, dormidas sobre un trapo, a que ella se acordara de para qué habían nacido. Cuando levantó las manos del teclado, el último acorde quedó vibrando en la sala oscura, sostenido, vivo, y supo, con una certeza tranquila que no había sentido en años, que no iba a volver a desaparecer. Eleuterio no aplaudió, no se movió. Estaba muy quieto en el borde del escenario, con el cuaderno olvidado en la falda y los ojos brillando en la penumbra. La miraba como quien ve, de golpe, un fantasma que llevaba media vida buscando. Esa voz, dijo, y la voz se le quebró. La que acabas de tocar, la que sacaron de la obra, tragó. Solo 2 personas en el mundo la conocieron alguna vez. Una la escondió. Se levantó despacio, dio un paso hacia ella, y la miró a las manos, a esas manos que acababan de resucitar. Y la otra, susurró, te juro que tenía esas mismas manos. Su mirada subió de las manos a la cara de Itatí, temblando. Sos vos, la muchacha que desapareció. Sos vos, ¿verdad? Itatí no dijo que sí. Bajó los ojos hacia sus propias manos, todavía tibias del teclado, y eso fue toda la respuesta que el viejo necesitó. Después de tantos años, Eleuterio se llevó una mano a la boca. Estás viva, y estás acá, fregando el piso del hombre que te enterró. Baje la voz. Itatí miró hacia el pasillo oscuro. Lo que acaba de pasar no pasó. Si alguien se entera de quién soy, no me echan de un trabajo. Me echan de la única vida que pude armar. ¿Vida? Eleuterio se acercó, y por primera vez su tono cansado tenía filo. Esto no es una vida. Es una condena que estás cumpliendo por un crimen que cometió otro. Apretó el cuaderno contra el pecho. Yo escribí mentiras sobre vos. Las firmé. Cargué eso media vida. Dame la oportunidad de desescribirlas antes de morirme. ¿Y cómo? La voz le salió áspera. ¿Quién le va a creer a usted? Un crítico viejo que ya nadie lee. ¿Quién me va a creer a mí? Nadie. Eleuterio lo dijo sin titubear. Y esa honestidad fue peor que cualquier consuelo. A nuestras palabras nadie. Pero hay algo a lo que no le pueden mentir. ¿Qué cosa? Lo que acabas de tocar. La miró a las manos. Esa voz no la puede inventar un impostor. Si vos la tocas delante de la gente correcta, en el momento correcto, no vas a tener que decir una sola palabra. La obra va a decir de quién es. Una autora no toca su obra. La obra la reconoce a ella. El silencio se estiró entre los dos, cargado de algo nuevo. Por primera vez en años, Itatí no estaba pensando en cómo esconderse. Estaba pensando en cómo aparecer. Días después,
En un rincón del pasillo de servicio, le contó a Tobías la parte que el muchacho todavía no sabía. No todo. Lo suficiente. «Vos tenés acceso al piano», dijo. «Sos el único que se acerca sin que nadie pregunte. La noche de la gala, vas a estar ahí, afinando hasta el último minuto». Tobías la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, se quedó mirando sus herramientas como si pesaran de pronto el doble. «Si te ayudo y sale mal», dijo. «A mí también me hunden, y a mí no me sobra dónde caer, Itatí». «Ya sé», le sostuvo la mirada. «Por eso no te lo pido. Te lo cuento. Vos decidís». Tobías tragó. Afuera se escuchaba el ir y venir de la gente armando la sala para la gran noche, las escaleras, los martillazos, el ensayo de las luces. «Mi abuela limpiaba casas», dijo al fin, despacio, «toda la vida. Y un día una patrona la acusó de robarse un anillo que después apareció en un cajón. Nadie le pidió perdón. Se murió con esa mancha encima». Levantó la cara. «Si puedo evitar que otra se muera igual, no sé cómo me miraría al espejo si digo que no. Contá conmigo». Algo se le aflojó a Itatí en el pecho. No era victoria. Era compañía, que a veces duele más. Pero las paredes del Solbeira tenían oídos viejos. Fue Hortensia. Siempre iba a ser Hortensia. Esa tarde, Itatí la encontró esperándola en el cuartito donde se guardaban los baldes, parada en el medio con la carpeta contra el pecho, como un juez que llegó antes que el acusado. «Te escuché. No hubo saludo. A vos y al afinador. No todo. Lo suficiente para entender que estás tramando arruinar la noche más importante de esta casa». Dio un paso. «¿Quién te crees que sos?» Itatí la miró. Y por un segundo sintió la tentación vieja, la de agachar la cabeza, pedir disculpas, volver al trapo. La dejó pasar. «Una pregunta interesante», dijo. «Yo también me la vengo haciendo. No te hagas la digna conmigo». Hortensia entrecerró los ojos. «Conozco esa mirada. La gente que no tiene nada que perder mira así. Y la gente que no tiene nada que perder es peligrosa». Bajó la voz. «Voy a hablar con el maestro. Ahora mismo. Que él decida qué hacer con vos. Hágalo». Itatí se movió. «Cuéntele todo. Va a ser interesante ver su cara». Hortensia dudó. Apenas un instante, pero dudó. Como si por primera vez sospechara que estaba parada del lado equivocado de algo que todavía no entendía. Después giró y se fue, los tacos repicando con la furia de siempre. Esa noche, Adriano mandó llamar a Itatí. No fue al escenario. Fue a su camarín, una habitación tibia que olía a madera encerada y a flores caras. Él estaba de espaldas, frente al espejo grande, ajustándose el moño de la gala que faltaba poco para llegar. No se dio vuelta cuando ella entró. «Hortensia vino con un cuento», dijo mirándola por el reflejo. «Una mujer de la limpieza que quiere tocar el piano en mi gala, que dice cosas». Terminó con el moño. Le dije que se quedara tranquila, que yo me ocupaba. «Maestro, sé quién sos». Lo dijo simple, como quien comenta el clima. Lo supe el primer día. Apenas pusiste las manos en mi piano, en la oscuridad. Supe exactamente quién eras». Por fin se dio vuelta, y la miró sin rabia, sin miedo, con algo mucho peor: tranquilidad. «Ese teatrito que armé después, lo de la aficionada, lo de casi me haces dudar, era para vos, para ver si todavía servías para algo. Y mira, seguís tan fácil de pisar como entonces». Itatí sintió el piso firme bajo los pies, pero el aire se le volvió denso. «La obra es mía», dijo. «Usted lo sabe mejor que nadie». «¿Y?» Adriano se encogió de hombros. «Mía es la firma, mío es el nombre en el cartel, mío es el mundo que la aplaude. ¿Sabes cuál es la diferencia entre vos y yo?». Se acercó. «Que cuando los dos decimos es mía, a mí me creen». Su voz bajó, íntima, venenosa. «Lo intentaste una vez. ¿Te acordás cómo terminó? Te dejé hablar. Te dejé gritar en los pasillos, llorar, jurar. Y después solo tuve que quedarme callado y dejar que el mundo eligiera entre el maestro y la histérica». Una pausa. «Si subís a ese escenario mañana y abrís la boca, no voy a discutir con vos. Voy a sonreír. Voy a contarles que sos la misma pobre desquiciada de hace años, que volviste disfrazada de empleada para repetir tu mentira. Y todos van a aplaudirme a mí otra vez, por mi paciencia con los enfermos». Le acercó la cara. «Andate esta noche, en silencio, y te dejo tu vidita de baldes.
Subí mañana, y te entierro tan hondo que esta vez ni los fantasmas te van a encontrar. Cada palabra era exacta. Y lo peor era que cada palabra era cierta. Su verdad, dicha con la boca, solo serviría para confirmar la vieja mentira. Él había construido la trampa perfecta hacía años. Había hecho que decir la verdad pareciera el crimen. Itatí no contestó. Bajó la cabeza. Y por la cara de Adriano cruzó algo parecido a la satisfacción de siempre. «Buena chica», dijo. «Cerrá la puerta al salir». Esa noche, Itatí buscó a Tobías y a Eleuterio en el rincón del pasillo donde nadie pasaba. «Se terminó», dijo. «No vamos a hacer nada. Olvídense de todo». Miró a Tobías. «Vos seguís con tu trabajo como si esto no hubiera existido. ¿Y usted?», miró a Eleuterio. «No escribe nada, no le cuenta a nadie, prométanme». «Itatí no». Tobías dio un paso. «¿Después de todo esto te vas a rendir? No los voy a arrastrar conmigo al pozo». La voz no le tembló. «Él puede destruirlos a los dos con una sola frase. Y a mí también. Lo hizo una vez. Lo va a volver a hacer». Tragó. «Es más fuerte. Siempre fue más fuerte». Eleuterio la miró largo, y en sus ojos viejos había una tristeza que parecía conocer ese tipo exacto de derrota. «Como quieras», dijo, apenas. «Pero acordate de una cosa, hija. Hay silencios que pesan más que la muerte. Yo cargo uno hace años. No se lo recomiendo a nadie. Se fueron, cada uno por su lado, con los hombros hundidos. Itatí se quedó sola en el pasillo a oscuras. Se miró las manos otra vez, las que habían despertado, las que él creía dormidas para siempre. La noche de la gala, el Teatro Solveira ardía de luz. Llegaron en autos largos, envueltos en perfume y joyas, los que importaban y los que querían parecer que importaban. La sala se llenó hasta los palcos altos. Las arañas del techo encendieron cada moldura dorada. Y en el centro del escenario, bajo una catarata de luz, el piano de cola esperaba, destapado, reluciente, con el nombre del maestro flotando en oro detrás. Itatí trabajaba entre las sombras del costado, invisible como siempre, recogiendo copas vacías en una bandeja, mientras Adriano recibía la primera ovación de la noche con los brazos abiertos. «Mi querido público», su voz llenó la sala. «Esta noche celebramos El Jardín Cerrado, la obra de mi vida». Aplausos. «Pero antes, permítanme un capricho, una pequeña diversión». Sus ojos barrieron el escenario. Y se detuvieron, con una sonrisa lenta, en la mujer de la bandeja. «Tenemos entre nosotros una empleada muy especial», dijo. Y la sala rió por adelantado, sin saber de qué. «Dicen que toca el piano». Extendió el brazo hacia ella, teatral, y la luz la encontró de golpe, dejándola al descubierto frente a 1000 ojos. «Vení, limpiadora, vení. Toca algo gracioso para divertir a mis invitados». El haz de luz la sostuvo como una mano que no se podía sacudir. 1000 rostros giraron hacia ella. Alguien rió por lo bajo. Otro lo siguió. La risa empezó a correr por la platea como un fósforo por un reguero. Esa risa cómoda de la gente que ya sabe de qué lado está el chiste. «No seas tímida». Adriano sonreía, el brazo todavía extendido, disfrutando cada segundo. «Vení. Mis invitados quieren conocer a la artista que esconde el Solveira entre los baldes». La bandeja temblaba apenas en las manos de Itatí. Podía dejarla, dar media vuelta y desaparecer por el costado. Volver a las sombras. Él se lo había prometido. Silencio a cambio de su vidita de baldes. Una palabra y todo terminaba sin dolor. Dejó la bandeja en una mesa y caminó hacia el piano. El murmullo creció. Adriano abrió más la sonrisa. Se acomodó contra la cola del instrumento, un codo sobre la madera, listo para el espectáculo. Desde el costado del escenario, entre los cables, Itatí alcanzó a ver la cara de Tobías. Blanca, los labios apretados, sacudiendo la cabeza apenas. «No, no lo hagas». Habían acordado rendirse. Y sin embargo ahí estaba ella, subiendo, porque el hombre que la había enterrado acababa de abrirle la tumba con sus propias manos. Se sentó en la banqueta. «Algo gracioso», dijo el maestro. Adriano se dirigió al público, encantado. «A ver con qué nos sorprende». La sala contuvo la risa, expectante. Itatí apoyó las manos sobre las teclas. La temperatura del marfil le subió por las yemas, y esta vez no había nadie ordenándole fracasar. Tocó la primera nota. No fue un chiste. Fue la frase de apertura de El Jardín Cerrado, grave, exacta, perfecta.
La risa se cortó en seco, como cortada con tijera. Los que estaban por reír se quedaron con la boca entreabierta. La obra del maestro, la que habían venido a celebrar, salía de las manos de la mujer de la limpieza, con una limpieza que helaba. Por un instante, el desconcierto fue total. Después, alguien entendió a su modo, y empezó a sonreír de nuevo. Claro, una empleada que escuchó tantos ensayos que se aprendió la obra de memoria. Un truco de feria. Tierno, hasta. Adriano captó el clima, y lo cabalgó al instante. ¿Lo ven? Abrió los brazos hacia la platea, recuperando el aire. Hasta quien limpia mi teatro lleva mi música en la sangre. Esto, señoras y señores, es lo que hace una obra inmortal. Toca hasta a los que barren el piso. Risas, aplausos sueltos. La sala respiró, aliviada de volver al guión conocido. El genio, su gloria, su mundo. Itatí seguía tocando, lo dejó hablar. Lo dejó robarse otra vez el momento, como sabía hacer, porque faltaba poco. Las manos llegaron al centro de la obra, a la vuelta antes del descenso, al punto exacto donde el mundo entero conocía un acorde limpio, sostenido, que respiraba y seguía de largo. Y ahí, Itatí no siguió de largo. Su mano izquierda bajó, buscó el fondo, y trajo de vuelta la segunda voz, la que no estaba en ninguna partitura, la que el maestro había arrancado años atrás, porque era demasiado triste, porque rompía el corazón sin pedir permiso, porque no servía para vender. La voz que solo había existido en una sala chica, frente a una ventana que daba a un patio donde no crecía nada, escrita por una mujer joven para alguien que ya no estaba. La voz subió desde abajo, oscura, doliente, y abrazó la melodía como abraza una madre lo que ya no puede sostener. Y el Teatro Solbeira enmudeció. No fue un silencio de cortesía, fue un silencio físico, de 1000 personas que de golpe dejaron de respirar al mismo tiempo. La música que llenaba la sala no se parecía a nada que hubieran escuchado. Era la misma obra, y era otra. Era la obra con su herida abierta. Algunos, en los palcos, se llevaron la mano al pecho sin darse cuenta. Una mujer, en primera fila, empezó a llorar sin saber por qué. La sonrisa de Adriano se congeló. Itatí lo vio de reojo, sin dejar de tocar. Vio cómo el color le abandonaba la cara, cómo el codo apoyado en la madera se le doblaba 1 milímetro, buscando sostén. Estaba escuchando, en su propia gala, frente a todo su mundo, la voz que él había matado con sus propias manos resucitar nota por nota. «Pará», lo dijo bajo, solo para ella, y el voz íntimo se le escapó delante de todos. «Pará ya mismo». Itatí no paró. «Basta». Esta vez fue un grito, y rebotó en las molduras doradas. «Esa parte no existe. Eso no es mi obra. Eso no está escrito en ninguna parte». Y al gritarlo, no se dio cuenta de lo que acababa de hacer. La sala sí. Un murmullo recorrió la platea como un viento, porque el maestro, para negar esa voz, había tenido que admitir que la conocía, que sabía exactamente qué pertenecía a la obra y qué no, que sabía que esa segunda línea había sido borrada. Nadie borra lo que nunca existió. Tiene razón el maestro. La voz vino de la última fila, vieja y firme. Eleuterio Canepa se puso de pie con esfuerzo, una mano apoyada en el respaldo de adelante, y la sala entera giró hacia él. Esa parte no está escrita en ninguna parte. Habló despacio, con la autoridad de quien fue, durante media vida, el oído de esa casa. Yo lo sé porque la escuché una sola vez, hace muchos años, en un ensayo, antes de que esta obra se estrenara y volviera inmortal al maestro Vescovi. La escuché, esa voz de abajo, exactamente esa, y al estreno ya no estaba. La habían cortado. Tomó aire. Soy Eleuterio Canepa. Escribí en esta ciudad cuando ustedes eran chicos. Y escribí, con estas manos, la nota que destruyó a una muchacha que se atrevió a decir que esta obra era suya. La llamé desequilibrada, envidiosa, ladrona. Su voz se quebró, pero no se detuvo. Cargué esa mentira tantos años que ya no la podía respirar. Y esta noche, por fin, la verdad se sentó sola al piano. Porque hay una sola persona en el mundo que puede tocar una voz que fue borrada antes de que el mundo la escuchara, la que la escribió. El silencio que siguió pesó como una losa. 1000 personas miraron el escenario.
Miraron a la mujer del piano, que seguía tocando como si nada de eso la tocara a ella, la obra entera fluyendo de sus manos, con la voz de vuelta a su lugar. Miraron al maestro, lívido, agarrado a la cola del piano como un náufrago a una tabla. Y Adriano hizo lo único que sabía hacer cuando el suelo se le abría: atacar. «¡Es ella!», señaló a Itatí, la voz trepando, desesperada. «Es la misma de hace años, la farsante, la que ya intentó robarme una vez y la pusieron en su lugar. Volvió disfrazada de empleada para repetir su circo. ¿Le van a creer a esto?», la señaló de arriba a abajo, con desprecio. «¿Antes que a mí?». Y por un instante terrible, funcionó. La duda cruzó la sala como una sombra. Porque era el maestro, porque siempre había sido el maestro, porque era más cómodo creerle a él que aceptar que habían aplaudido un robo durante toda una vida. Itatí lo sintió en el aire, la balanza temblando, a punto de volver a caer del lado de siempre. Igual que años atrás, la historia repitiéndose, la verdad otra vez a punto de perder contra el nombre escrito en oro. Entonces dejó de tocar. Levantó las manos del teclado. El último acorde quedó suspendido, vivo, llenando la sala. Y por primera vez en toda la noche, habló al público, con una voz tranquila que no necesitó gritar para llegar al último palco. «Tiene razón en algo el maestro», dijo. «La única forma de saber de quién es una obra no son las palabras. Las palabras ya me las ganó una vez». Lo miró. «Así que no se lo voy a discutir con la boca». Se corrió hacia un costado de la banqueta y dejó libre el lugar. «Toque usted esa parte, maestro, la de abajo, la voz que dice que no existe, delante de toda esta gente. Tóquela, y yo me voy esta misma noche y no vuelven a verme nunca». La sala se volvió hacia Adriano. Él miró el piano, miró las 1000 caras esperando, miró a la mujer que le ofrecía la banqueta con una calma que era, en sí misma, una sentencia. No tenía salida. Negarse era confesar. Así que se acomodó el saco, forzó una sonrisa que ya no le obedecía del todo, y se sentó frente al instrumento que había sido su trono. Apoyó las manos, y empezó a tocar la obra de su vida. La tocó bien, claro. Cada nota en su lugar, brillante, perfecta, la versión que el mundo conocía de memoria. La sala lo siguió, conteniendo el aliento, llegando con él al centro, a la vuelta antes del descenso, al punto exacto donde se decidía todo. Adriano sostuvo el acorde, y se detuvo. Sus dedos quedaron suspendidos sobre las teclas, temblando. Buscaron el fondo. La mano izquierda intentó bajar a buscar la segunda voz, la voz que durante años había jurado que era suya, y no la encontró, porque no estaba en él. Porque nunca había estado en él. No se puede tocar de memoria un dolor que no se vivió. No se puede sacar de las manos una ausencia que le pertenece a otra. Pulsó una nota. Sonó hueca. Equivocada. Probó otra. Peor. La gran obra de su vida se le deshizo entre los dedos justo en el único lugar que nunca había sido suyo, frente a las 1000 personas que habían venido a coronarlo. El maestro no podía tocar su propia obra. Las manos se le quedaron quietas sobre el teclado, las de un hombre que de pronto no recordaba para qué servían. Levantó la cara, despacio, hacia la platea, y encontró 1000 pares de ojos que ya no lo miraban como antes. Itatí seguía de pie al lado del piano. No había rabia en su cara. No había triunfo. Había algo mucho más viejo y más hondo. Algo que había cargado tanto tiempo que ya no sabía cómo se llamaba. La sala empezó a moverse. Murmullos que crecían. Alguien, en un palco, se puso de pie. Después otro. No era una ovación. Era otra cosa. Peor para el hombre del piano. Era el sonido de un mundo entero girando, lento y definitivo, para mirar la verdad de frente por primera vez. Hortensia del Valle, parada al borde del escenario con la carpeta apretada contra el pecho, no se movió. Pero Itatí vio cómo, despacio, bajaba los brazos, cómo la carpeta resbalaba hasta colgarle de una mano, cómo, por primera vez, miraba al maestro como se mira a un desconocido. Itatí volvió a sentarse en la banqueta, al lado de Adriano, que no había sido capaz de levantarse. Apoyó sus propias manos sobre las teclas, en el mismo lugar donde las de él habían fracasado. «Yo no vine a robarle nada, maestro», dijo en voz baja, solo para él, aunque la sala muda alcanzó a oír cada palabra. «Vine a tocar lo que escribí la noche más triste de mi vida.
Esta voz que usted no puede encontrar. Y volvió a bajar la mano izquierda, y trajo de vuelta la segunda voz, una vez más, frente a todos. La escribí para mi hija, dijo. La que ya no está. El acorde se sostuvo, doliente. Perfecto. Usted le arrancó la voz a mi obra porque era demasiado triste para vender. Esa noche no me robó una canción, maestro. Lo miró por última vez. Me borró el único lugar del mundo donde ella todavía respiraba. La sala entera estaba de pie ahora. Y en algún lugar de esa marea de gente que se levantaba, alguien gritó una palabra que Itatí no había escuchado dirigida a ella en más años de los que podía contar. Su nombre. Su nombre. Alguien había gritado su nombre. Itatí se quedó sentada en la banqueta, las manos todavía sobre las últimas teclas, mientras el sonido de 1000 personas de pie crecía y la envolvía como una marea que no terminaba de romper. No era el aplauso lo que la sostenía. Era esa palabra suya, dicha en voz alta por un desconocido en algún palco. Una palabra que llevaba enterrada tantos años que casi había olvidado que le pertenecía. A su lado, Adriano seguía frente al instrumento que ya no lo obedecía. Las manos en la falda, la cabeza baja. El hombre que minutos antes llenaba la sala con los brazos abiertos parecía haberse achicado dentro de su propio traje. Itatí no se levantó a recibir nada. Se quedó ahí, junto a él, en el centro de la tormenta, porque entendió que ese momento no era para el público. Era para los dos. ¿Por qué ahora? La voz de Adriano salió ronca, irreconocible. No la miró. Pudiste hablar hace tantos años. Gritaste, lloraste. Y te callaste. ¿Por qué volviste justo ahora, a hundirme delante de todos? Porque hace años yo quería que me devolvieras la obra. Itatí habló bajo, sin rencor, con esa serenidad que cuesta más que cualquier grito. Pensaba que era eso lo que me habías robado. Una obra, un nombre en un cartel. Hizo una pausa. Esta noche, mientras tocaba, entendí que nunca fue por la obra. Por fin él levantó la cara hacia ella. Era por ella, dijo Itatí. La voz que sacaste no era un adorno difícil, era una persona. Vos no le robaste una canción a una mujer, Adriano. Le tapaste la boca a una niña que ya no podía cantar por sí misma. Esa voz era el único lugar del mundo donde ella seguía existiendo. Y vos la borraste porque no servía para vender. Negó despacio con la cabeza. Eso no se devuelve. Eso solo se deja de esconder. Algo se quebró en la cara del maestro. No fue arrepentimiento. Era tarde para eso. Y los dos lo sabían. Fue reconocimiento. La cosa más cruel que le podía pasar a un hombre que se había pasado la vida sin mirar de frente lo que había hecho. La escuché una sola vez, murmuró Adriano, y por un instante su voz fue la de otro hombre, mucho más joven, que Itatí había conocido en una sala chica frente a una ventana. Esa voz, en el ensayo. Y supe ahí mismo que era lo más honesto que yo iba a escuchar en toda mi vida. Tragó. Por eso la saqué. No porque sobrara. Porque era tuya de un modo que la mía nunca iba a ser. No soporté que existiera algo así, y que no fuera mío. Lo sé, dijo ella. Siempre lo supe. Se puso de pie. Esa es la diferencia entre los dos, maestro. Usted reconoció lo verdadero, y lo enterró. Yo lo perdí todo, y lo guardé. Lo miró por última vez desde arriba. Las manos no mienten. Las suyas acaban de decir, delante del mundo entero, lo que su boca negó durante una vida. Adriano no contestó. No tenía con qué. Itatí se dio vuelta y caminó hacia el borde del escenario, dejando atrás al hombre solo frente al piano, en el centro de una luz que ya no lo coronaba a él. Lo que vino después no fue ruidoso. La caída de los grandes nunca lo es. Es silenciosa, hecha de puertas que dejan de abrirse, de llamados que no se devuelven, de un nombre que la gente empieza a pronunciar más bajo, hasta que deja de pronunciarlo. Tiempo después, una mañana cualquiera, Itatí cruzó el hall del Solveira y se detuvo frente a la pared principal. El cartel ya no estaba. En su lugar, dos hombres terminaban de colgar uno nuevo. El mismo título, El jardín cerrado, pero ahora, arriba, donde antes habían fundido en oro el nombre del maestro, había otro nombre, el suyo. Se quedó mirándolo largo rato, con las manos quietas a los costados. La primera vez que había visto ese cartel, de rodillas, con un cepillo en el agua, había sentido que el mundo le mostraba su propia foto robada colgada en casa ajena. Esta vez la casa era suya.
Y no sintió triunfo. Sintió el peso exacto de todo lo que ese nombre le había costado. Los años de invisibilidad, los baldes, las madrugadas, la voz que había tenido que callar para sobrevivir. Y debajo de todo eso, lo que ningún cartel iba a devolverle nunca. Quedó bien arriba, ¿no? Hortensia del Valle se había acercado por el costado. Ya no llevaba la carpeta apretada contra el pecho como un escudo. La sostenía floja, a un lado, como si por fin hubiera dejado de defenderse de algo. «Usted hizo esto», dijo Itatí. No era una pregunta. Yo programé la obra con su nombre. Restituí el crédito en los archivos de la casa. Hablé con quien tenía que hablar. Hortensia miró el cartel. La junta no está contenta. Hay donantes que amaban al maestro. Algunos van a irse y se van a llevar su dinero. Es probable que a mí también me cueste el puesto, tarde o temprano. ¿Y por qué lo hizo entonces? Hortensia tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz no tenía nada de la seda de antes. Me pasé la vida cuidando el nombre de esta casa, el prestigio, la pureza del Solveira, una sonrisa amarga. Y resulta que el nombre estaba mal escrito desde el principio. Yo cuidé una mentira con devoción. La protegí de gente como usted. Lo dijo sin pedir perdón, porque sabía que el perdón no era suyo para pedir. Si voy a perder el puesto por algo, prefiero perderlo por lo único decente que hice acá adentro. Itatí asintió, despacio. No era reconciliación. Era algo más raro y más honesto. Dos mujeres que habían estado en lados opuestos de la misma injusticia, reconociéndose por fin. Hay otra cosa. Hortensia abrió la carpeta y le extendió un papel. La gala de reapertura. Quiero que toque usted. La obra completa. Como la escribió. Una pausa. Se acepta. Itatí miró el papel. No lo tomó enseguida. Lo voy a pensar, dijo. Y por la cara de Hortensia, que durante toda una vida solo había escuchado sí señora de las mujeres como ella, cruzó algo parecido al respeto. A Eleuterio lo encontró días después en la última fila de la platea, donde siempre, con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Pero esta vez escribía. Pensé que ya no escribía, dijo Itatí, sentándose a su lado. No escribía. El viejo no levantó la pluma. Hasta que tuve algo que valiera la tinta. Dejó descansar la mano. Estoy desescribiendo, una por una, todas las palabras que firmé contra vos hace tantos años. Las leí de nuevo anoche. Su voz tembló. No sabes el asco que da leerse a uno mismo, cuando uno fue cobarde. Usted habló cuando importaba, esa noche, delante de todos. Hablé tarde. Eleuterio cerró el cuaderno. Pero hablé. Hay silencios que uno carga creyendo que lo protegen, y en realidad lo van pudriendo por dentro. Callado, como una humedad en la pared. La miró, y por primera vez sus ojos cansados estaban en paz. Me sacaste ese silencio de encima. A mi edad, eso es como volver a respirar. Lo que me quede de tiempo, lo voy a usar para que el mundo lea la verdad con mi firma. La misma firma que te enterró. Me parece justo que sea la que te levante. Itatí le apoyó una mano en el brazo. No hicieron falta más palabras. A Tobías lo vio esa misma tarde, en el escenario, afinando el piano para los ensayos de la reapertura. Trabajaba en silencio, concentrado, ajeno por un rato al mundo que había cambiado a su alrededor. «Acordate de los agudos», dijo Itatí, parándose al lado. «Siempre se te escapan. Mira quién habla». Tobías sonrió sin levantar la cabeza. «La que ahora tiene el nombre en el hall y todo». Ajustó una clavija, probó la nota. «¿Sabes? Cuando subiste esa noche, después de que te dije que no, pensé que te ibas a hundir. Pensé, la van a destrozar otra vez, y yo no hice nada para impedirlo. Hiciste lo único que importaba». Itatí se sentó en el borde del escenario. «Me trataste como persona cuando para todos los demás yo era un mueble. Eso me mantuvo viva más que cualquier piano». Tobías dejó la herramienta. Se quedó un momento mirando las teclas. «Te conté lo de mi abuela», dijo, bajo. «La del anillo. La que se murió con la mancha encima porque nadie le pidió perdón». Tragó. «Esa noche, viéndote ahí arriba, sentí que algo se enderezaba. No para ella. Para ella ya es tarde. Pero algo. Como si una de esas injusticias por fin se hubiera roto en pedazos delante de todos». Levantó la cara. «Gracias por eso. Aunque suene raro darte las gracias a vos». «No suena raro». Itatí le sostuvo la mirada. «La reapertura es para mucha gente, Tobías. También es para tu abuela.
El muchacho asintió y volvió a sus clavijas para que ella no le viera los ojos. La noche de la reapertura, el Teatro Solbeira volvió a llenarse hasta los palcos altos. Pero algo era distinto, y todos lo sentían sin poder nombrarlo. No había un genio recibiendo a su corte. No había nombre en oro flotando sobre una gloria robada. Había, en el centro del escenario, bajo una luz limpia, un piano de cola y una banqueta vacía, esperando a la mujer que durante años había barrido ese mismo piso a oscuras. Itatí entró desde el costado. 180. No desde las sombras esta vez, por el centro, a la vista de todos, mientras la sala se ponía de pie en un silencio cargado de respeto. Caminó hasta el piano sin apuro. Antes de sentarse, hizo algo que nadie entendió del todo, salvo ella. En la primera fila, había mandado dejar una butaca vacía, una sola, en el medio, reservada, sin nombre en el respaldo, sin explicación. Itatí la miró un instante largo. Después, se sentó frente al teclado, acomodó las manos, y la sala entera contuvo el aliento. Empezó a tocar. Tocó El jardín cerrado como había nacido, la noche más triste de su vida, frente a una ventana que daba a un patio donde ya nunca volvería a crecer nada. La frase de apertura subió, grave y honda, y la sala la siguió, hipnotizada, hasta el centro, hasta la vuelta antes del descenso, hasta el punto exacto, donde durante toda una vida el mundo había escuchado un silencio disfrazado de perfección. Y ahí, sin miedo, sin esconderse, su mano izquierda bajó a buscar la segunda voz. La trajo a la luz, entera, como se trae de la mano a alguien muy querido a un lugar al que nunca pudo entrar. La voz oscura subió desde el fondo y abrazó la melodía, y la obra entera se completó por fin, después de tantos años de andar mutilada por el mundo. No era una canción triste, era una canción verdadera, que es algo más difícil y más valiente. Mientras tocaba, Itatí no miró al público, miró la butaca vacía de la primera fila. Y por el tiempo que duró esa voz, solo por ese tiempo, ni un segundo más ni un segundo menos, el patio donde no crecía nada se llenó otra vez. La ventana se abrió. Y una niña que el mundo había olvidado, que un hombre había borrado de una partitura para que entrara mejor en oídos cómodos, volvió a respirar en el único lugar donde todavía podía hacerlo, en la música de su madre, tocada por fin a la vista de todos, con su nombre verdadero escrito arriba, en el hall, donde nadie iba a volver a arrancarlo nunca. Cuando el último acorde se apagó, la sala no aplaudió enseguida. Hubo un silencio, largo, tembloroso, lleno, el silencio de 1000 personas que entienden, todas a la vez, que acaban de escuchar algo que les fue negado durante años, y que no van a olvidarlo. Después, de pie, la ovación. Itatí no se levantó a saludar de inmediato. Se quedó sentada un momento más, las manos descansando sobre las teclas tibias, los ojos en esa butaca vacía que nadie ocuparía jamás. No sonreía, no lloraba. Tenía la cara serena de quien al fin dejó un peso en el piso, no porque dejara de doler, sino porque por fin pudo cargarlo a la luz, sin esconderlo. Su nombre estaba en el hall. Su obra era suya otra vez. El hombre que se la había robado se había perdido en el silencio que él mismo cavaba para los demás. Y nada de eso le devolvía a la niña de la primera fila. Esa era la justicia que el mundo podía dar, incompleta, tardía, comprada con todo lo que ya no volvía. No la victoria de los cuentos. La otra, la que pesa. Itatí levantó las manos del teclado. Se puso de pie. Y antes de inclinarse ante la sala que la nombraba, miró una última vez la butaca vacía, y le dedicó a ella, y solo a ella, la más pequeña de las sonrisas. La música ya estaba dicha. Y esta vez nadie iba a poder callarla.